de regreso, amigos, con más de este Balance Legislativo 2014, un programa especial donde mantenemos un diálogo directo con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Recuerden que ustedes nos sintonizan a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el territorio ecuatoriano. Pueden también interactuar con nosotros a través de las cuentas de Twitter, @Asamblea Nacional, @la radio Asamblea y @TVL Ecuador. Muy bien, Belkis, gracias. Como ya vimos, 15 leyes han sido aprobadas en el año 2014, pero 10 de ellas fueron publicadas en el registro oficial. Veamos los detalles de cuáles son estas. El pasado 17 de diciembre, el Pleno del Parlamento aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones enviado desde el Ejecutivo. La iniciativa crea la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones. Asimismo, establece una medida económica que deberán cancelar al Estado todas las empresas de telecomunicaciones que hagan uso del espectro radioeléctrico según su participación en el mercado, fijando una base del 30% de abonados o clientes. La tabla estaría en un rango desde el 30% hasta más del 70%, del 0.50 que se grabaría hasta un 9%. Asimismo, el 22 de diciembre, el Pleno del Parlamento aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, mismo que tiene como objetivo determinar la modificación del proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas mediante acuerdo ministerial al personal oficial y de tropa, tanto para generales y almirantes, mediante decreto ejecutivo, además de funciones de los edecanes. En el tema de los nombramientos, se estableció que sea el presidente de la República el que expida el decreto ejecutivo para el nombramiento de los generales y almirantes. En tanto, trascendió que en los últimos días el presidente de la República envió al Legislativo el veto parcial de los proyectos de ley orgánica de servicio público de energía eléctrica y de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. La primera propuesta determina los principales derechos de los usuarios de este servicio básico y reconoce la existencia de normas complementarias que tienen relación con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Para la prestación de un servicio eficiente y que no sea por parcelas, sino que sea como debe darse una política pública. Mientras que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial incluye, entre otras cosas, un mecanismo para la recuperación de puntos en la licencia, nuevos requisitos para la obtención de la licencia no profesional y la implementación de una empresa pública que asuma la administración del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Será a través de la matrícula en un pago que lo hacemos anualmente. Hay una transitoria de 180 días para justamente ir ajustando aquellas pólizas que todavía están vigentes hasta su vigencia y la terminación de estas pólizas. La Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa encargada del tratamiento de ambos proyectos, aprobó los informes no vinculantes en los que recomienda al Pleno de la Asamblea allanarse a la objeción parcial enviada por el presidente de la República a ambos cuerpos legales. Señora Presidenta, bueno, ya lo vimos en el reportaje. Hace pocos días fuimos testigos de la aprobación del proyecto de ley de telecomunicaciones, una norma que era indispensable puesto que debía adaptarse a los preceptos constitucionales. Pero ¿cómo es que esta ley garantiza los derechos de los usuarios conforme se lo ha manifestado? Bueno, es una ley sumamente importante para el usuario, es decir, para los ecuatorianos y ecuatorianas que tenemos la telefonía celular. Por un lado, porque vamos a lograr que todas las instituciones de regulación que se encuentran dispersas pasen a formar parte de una sola que pasa a ser la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. ¿Cuál va a ser el rol de esta agencia? Primero, determinar el cumplimiento de los artículos de la ley, establecer reglamentos también para la telefonía celular, pero ahí viene un tema fundamental. Por ejemplo, beneficios que trae la ley, no más redondeos a los montos que tienen que pagar los clientes, que es lo que muchas de las operadoras hacen y por lo que muchos de los ciudadanos tenemos que pagar, que 1 centavo más, 2 centavos que no reciben, pues no más redondeos. En segunda instancia, el pago obligatorio al cliente por servicios que no hayan sido recibidos y hayan sido cobrados. Una devolución que puede ser sancionada por la Agencia de Regulación si es que no se ejecuta. De tal manera que podemos ver cómo el cliente también se beneficia con esta ley a través de los servicios. Pero además es una ley que marca reglas claras para el mercado de las telecomunicaciones.
No somos un Estado y un proyecto, el proyecto de la revolución, que no puede legitimar monopolios en el país, y el monopolio de la telecomunicación en nuestro país no puede darse. Por lo tanto, es una ley que regula y más bien facilita para diversificar el mercado, y de eso, cada vez que hablamos de diversificar el mercado, el beneficiario o beneficiaria sin duda alguna es el cliente, que asume justamente esos beneficios de la competitividad necesaria para que el cliente pueda ser aventajado. Bien, Presidenta, yo le quiero preguntar sobre la ley que en pocos días ya tendrá que ser aprobada, sin que entre por el Ministerio de la Ley, por supuesto, es esta de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal. ¿Cuáles son esos beneficios? Le digo esto porque también ha circulado y ha sido motivo de preocupación ciudadana que se creen impuestos. No, por favor, refiérase a los beneficios que se refiere esta ley. Es la ley de incentivos que entró como económico urgente, es justamente una ley que va hacia el fomento de la inversión privada en nuestro país. Inversión no solamente nacional, sino extranjera, y marca algunos incentivos para esa inversión, más allá de lo que la oposición ha mencionado sobre que es un nuevo impuesto, nuevos paquetazos. Ahí estamos demostrando cómo somos absolutamente coherentes con la política de incentivos. Lo que marca es justamente cómo pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos emprendimientos, tanto de inversión nacional como internacional, va a tener 10 años justamente de exoneración del pago de impuesto a la renta, para que puedan optimizar y que esa inversión que van a hacer en el país pueda ser rápidamente recuperable, y ese es uno de los apoyos que estaría dando el Estado para el pago de la exoneración. Pero además está fijando justamente una tabla en la que promueve, por ejemplo, menor pago de impuestos a la salida de exportación del banano, por ejemplo, que ha sido un tema sumamente debatido y defendido por nuestros asambleístas, especialmente de la provincia del Oro, en el sentido de que ahora la exportación de banano frente a la competitividad internacional se ha visto amenazada en cierto momento, y que es responsabilidad del Estado resguardar esa exportación en uno de nuestros productos que todavía sigue siendo un ingreso importantísimo para la economía del país. Esta ley de incentivos promueve además ciertas exoneraciones o rebajas de impuestos cuando las empresas promuevan programas de reforestación, programas de servicio social, es más, que ayude justamente al cumplimiento de las metas y de los objetivos de Estado. Además, el único impuesto que sube con esta aplicación de la ley es el impuesto al cigarrillo. Bueno, quien quiere fumar o ingresar al mundo del cigarrillo, pues tendrá que pagar un poquito más justamente en la compra del cigarrillo. Y una política que ha sido ingresada justamente como una iniciativa para poder promover el uso de la cocina inducción. Nosotros sabemos que es una política base del cambio de la matriz productiva, la utilización de cocinas de inducción. Actualmente hay muchas empresas nacionales que están produciendo ya las cocinas de inducción. Lo que queremos es fomentar que cada vez seamos más ecuatorianos y ecuatorianas que hagamos la adquisición de las cocinas de inducción, que además van a ayudar o van a ser, más bien dicho, recíprocos del Estado. Cuando ya tengamos las hidroeléctricas en funcionamiento, bajen los costos de energía eléctrica y nuestras cocinas funcionen con energía, porque ahora las cocinas de gas, el Estado gasta muchos recursos en temas de subsidio de gas que no siempre van a los sectores más vulnerables de la patria, están siendo utilizados por las grandes piscinas, por los grandes restaurantes. Entonces, ¿qué plantea la ley? Esta ley también de incentivos, aprovechando que la estamos tratando en este momento en la Asamblea, es que pueda justamente cobrarse el 100% del ICE a las cocinas de gas para fomentar la compra y el acceso a las cocinas de inducción. Entonces, vamos a seguir caminando con esta ley. Perdón, Belkis, quería nada más que haga relación el por qué se extendió de los incentivos que usted ha nombrado también a esto de la prevención de la evasión fiscal en una misma ley. Es un tema fundamental, porque a la par que vamos fomentando, el Estado hace un incentivo a la inversión privada retirando fondos que pudieran ser recibidos por esa inversión privada. A cambio, nosotros ¿qué decimos? No es poner más impuestos al pueblo para garantizar la estabilidad empresarial. Vamos a garantizar la estabilidad empresarial, pero garantizando que en el país
podamos erradicar la evasión fiscal. Entonces, esta normativa lo que tiene es procedimientos mucho más expeditos justamente para evitar esa evasión fiscal y que podamos tener justamente equilibrar beneficios de incentivo laboral, pero también con más ingresos producto de la evasión fiscal, que hoy por hoy todavía sigue siendo un monto considerable en nuestro país y que esperamos que con estos mecanismos y esta ley pues podamos estabilizar justamente esos ingresos del Estado ecuatoriano para poder seguir beneficiando no solamente el gran pago de la deuda social que hemos implementado, sino también la inversión privada. Presidenta, ahora pasemos a las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Cuáles serían los principales puntos que usted destacaría de estas reformas, de este proyecto que fue también aprobado hace poco en la Asamblea? Bueno, principalmente una normativa que establece la regulación permanente de los operadores públicos especialmente. Nosotros hemos hecho una fuerte autocrítica incluso con los mismos gremios transportistas en el sentido de cómo se están manejando estos gremios. Por un lado, el tema de cooperativas, por otro lado, el tema de compañías, cómo hemos utilizado la herramienta de la economía popular y solidaria para poder fortalecer las pequeñas emprendimientos de transportistas, pero también aquellos que ya tienen capital y recursos para pasar y ser considerados dentro de una ley de compañía. Eso para nosotros ha sido fundamental, pero además en el debate salió un tema que también es sustancial. Para quienes venimos de provincias con alta población rural, por ejemplo, una de las preocupaciones que teníamos era justamente el transporte comunitario. Y una de las cosas que nosotros también reivindicamos permanentemente es que no puede ser llamado transporte comunitario un transporte que ultraje al cliente, que ultraje al ciudadano y ciudadana, que es lo que hemos tenido hasta hoy. Pero ha sido el único mecanismo en el que mucha de la ciudadanía puede transportarse de un lugar a otro. Lo que establece la ley es una obligatoriedad para que la Agencia Nacional de Tránsito emprenda un proyecto acelerado de incorporación de transporte público en sectores donde todavía no hay el servicio de transporte público. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Que aquellas imágenes de las camionetas llenas de gente en el balde, causando incluso hasta problemas de seguridad, poco a poco vayan desapareciendo del panorama o del paisaje de nuestra ruralidad cuando tengamos ya otorgados servicio de primer nivel y de calidad, pero de servicio público. De tal manera que esas son las cosas que se involucran dentro de la ley. Hay un tema justamente que ha sido fundamental, que es el tema del SOAT, cómo el SOAT va a pasar a ser manejado justamente como desde una empresa pública, o sea, el sistema de seguridad va a ser manejado desde una institución pública, que a nosotros nos parece saludable, porque además es la obligatoriedad del ciudadano y ciudadana tener el seguro, pero por esa obligatoriedad no podíamos beneficiar a privados, de tal manera que eso también se regula dentro de esta reforma a la Ley de Tránsito, que por supuesto creemos también es un pasito más hacia la regulación de una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía, que es el transporte público en el país. Si me permites, Ramón, brevemente también, Presidenta, destacar el tema que tiene que ver con la seguridad o con la educación vial, en este caso que también se contempla en el proyecto, toda vez que seguimos viendo accidentes en las vías que dejan saldos trágicos para el país. Y ahí, ¿por qué la importancia? Y gracias, Belkis, ¿por qué la importancia de incorporar el tema de educación en la ley? ¿Por qué es tan culpable el que causa el accidente como el del ciudadano que no controla o no conoce o no se informa sobre los riesgos? Hay nuevas carreteras en el país, nuevas carreteras que han sido elogiadas incluso hasta por nuestros países vecinos, pero ¿qué pasa si en esas grandes carreteras todavía no cumplimos los límites de velocidad, o mientras estamos en una carretera de alto tránsito y hay pasos peatonales, la gente sigue cruzándose por el medio de la carretera? Esos son temas que parten justamente de la educación vial. Esto es corresponsal, es una educación de doble vía que tiene que ser fortalecida desde el sistema educativo, y eso es lo que vamos a incorporar a través de esta ley. Señora Presidenta, sobre este tema de los proyectos aprobados y que, bueno, tienen que seguir todavía el procedimiento final hasta el registro oficial, es esta de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el debate hubo varias exposiciones sobre otras formas de energía saludable, digamos, limpia, y que no habían sido incorporadas en la legislación ecuatoriana. Hablamos de la biomasa, la energía eólica, los paneles solares. Por favor, ¿qué cosas van a beneficiar a la sociedad ecuatoriana con esta ley? La ley de energía, además, que potencializa una de las grandes transformaciones que estamos haciendo en el país a través de la construcción de 8 hidroeléctricas que van a garantizar sin duda alguna satisfacer las necesidades de electricidad de todo el país, sino además también la posibilidad de exportar. Pero a la par de esto, que es energía
que funcionan a través del caudal hídrico, también estamos reconociendo otras formas que ya están siendo aplicadas en el país a través de proyectos. Y que no habían sido legisladas, inclusive. Cuando nosotros vamos, que no tenían una legislación, que eran parte de la aplicación de política pública, pero por voluntad del Ejecutivo. Ahora pasa a formar parte del Legislativo y con eso se da una garantía futuro y una sostenibilidad de los proyectos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Loja y vemos un impresionante proyecto de energía eólica que está ya en funcionamiento y que está generando electricidad justamente para la provincia de Loja. Desde Villonaco, así se llama. Entonces, es justamente energía limpia que tiene que ser reconocida además como parte de ese saldar la gran deuda ambiental que tiene no solamente a nivel global, sino también a nivel local. Nosotros creemos que aquellos derechos de la naturaleza que se otorgó en Montecristi también tienen que ir acompañados de normativas de segundo grado que permitan justamente ir conectando estas experiencias de energía limpia con la protección ambiental, pero sobre todo con la generación que es la que necesita la patria ecuatoriana, no solamente para generar mayor capacidad eléctrica para los proyectos de producción, para los proyectos de comercio, para los proyectos incluso agropecuarios, sino además y principalmente que podamos pensar en ese país postpetrolero. Y el pensar en el país postpetrolero es generar este tipo de iniciativas en las que va a permitir que a través de la exportación de energía, que esperamos que toda la energía que podamos utilizar, tanto el país como exportar, sea energía limpia. Esos ingresos son los que van a ayudar justamente a sostener una economía en un país que está pensando muchísimo más allá de quedarnos en extracción petrolera para sobrevivir. Esos son proyectos que tienen que ser enlazados y que han sido enlazados justamente en la ley del sector eléctrico. Gracias, presidenta. Ramón, amigos, nos vamos a una breve pausa. Enseguida continuamos con más. Esto es Balance Legislativo 2014. Regresamos.